queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática con la Asociación General. Juntos tenemos a presentarle una nueva lección, y no solo una nueva lección, pero un nuevo trimestre de un tema nuevo que está relacionado con profecías, y especialmente el libro de Daniel y Apocalipsis. Juntos con nuestra querida hermana Raquel vamos a presentarle la lección de introducción, pero antes de entrar en nuestro estudio nos gustaría orar juntos, una oración en silencio, por eso acompáñanos por favor. Amén. Como siempre, nos gustaría tener un repaso de la estructura de la lección. El libro de Daniel, y Apocalipsis, inafortunadamente, tenemos o seguimos teniendo algunos errores en traducción de las lecciones, pero el sentido general está guardado, así que con la ayuda de Dios podemos a seguir estudiando esos textos. La primera pregunta está bajo subtítulo La profecía, el fundamento de la fe. Y vamos a ver qué es un fundamento de fe y por qué las profecías tienen que ver con un fundamento de fe. Después tenemos un otro subtítulo, seguridad de la profecía. ¿Son seguras las profecías y cómo entendemos y cómo debemos actuar prácticamente cuando una profecía no se cumple o no cumple las expectativas nuestras que debemos o que tenemos? El peligro de ignorar la historia pasada, por qué se introduce la historia aquí es muy importante, y entender también el conocimiento de la historia, en la importancia del conocimiento de la historia en la interpretación de las profecías modernas. Vamos a ver un poco más adelante un otro subtítulo, el libro profético de Daniel. Y el próximo subtítulo prácticamente es relacionado con el libro abierto de Apocalipsis. Los dos libros son ellos abiertos y cómo ellos se interrelacionan, especialmente relacionado con las interpretaciones proféticas. Es importante entender en este estudio de Escuela Sabática, en este sábado, qué importancia o qué papel juega los textos proféticos en la Biblia, en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, y de qué forma debemos prácticamente estudiar los textos proféticos y de qué forma debemos relacionar nuestra comprensión de las interpretaciones proféticas. Vamos a ver la primera pregunta: ¿cuál es la importancia de la profecía para aquellos que viven al fin del tiempo? Es importante conocer profecías, Raquel, ¿y por qué? El término profecía va a ser constante en esta primera lección introductoria para este nuevo semestre que está ante nosotros. Y tenemos especialmente 3 referencias bíblicas que nos ayudan a poder formular una definición de profecía. El primer elemento tiene que ver con el anuncio o la predicción de los elementos relacionados con el futuro. Este anuncio o esta predicción de acontecimientos en un futuro cercano, medio o lejano, el Señor los anuncia a través de sus siervos, los profetas. Y además Dios nos confirma que nada que influya y que tenga que ver con la raza humana se hará sin que antes haya sido anunciado, lo cual es de gran importancia
y debe resaltar la consideración que Dios nos tiene a nosotros como sus hijos con el anuncio previo de acontecimientos. Otro significativo término que nos ayuda a asociar correctamente la definición de profecía lo encontramos en 1 Corintios 14, 22, donde se conecta con fe. Fe por el hecho de comprender el pasado, afirmar el presente y proyectar el futuro como una realidad inmediata. Cada una de esa triple dimensionalidad de tiempo que está relacionado con el término profecía se vincula, se conecta entre sí a través del concepto fe, aceptación y la conexión con la palabra revelada de Dios. En 2 de Pedro 1:19 se usa un término simbólico que nos ayuda a tener una visión más ilustrativa del término profecía como una luz. Y esta luz, que es cierta, que es firme, que es segura, la cual debe ser correctamente atendida y comprendida, tiene dos finalidades básicas. Una es alumbrar un lugar oscuro, pero también se revela como un lucero de mañana o una luz creciente en el corazón de los hijos de Dios fieles, conocedores y practicantes de la verdad. Por lo tanto, la profecía debe ser entendida, debe ser interiorizada, tiene que ver con una comprensión inteligente y acompañada de fe. Y ahora, cuando está relacionada con nuestra conversión y nuestra relación con Dios, también tiene una proyección hacia el exterior que produce una gran clarividencia de los hechos. Muchas gracias, Raquel. El espíritu de profecía en los dos testimonios que tenemos también intenta de concentrar nuestra atención a los textos proféticos y la importancia de predicarlo. Debemos predicar las profecías. Debemos predicar Mateos capítulo 24 con los eventos que se están cumpliendo hoy, y también debemos predicar todas las profecías relacionadas con el libro de Daniel y Apocalipsis, porque eso es el fundamento de la fe adventista. Y no importa prácticamente nuestro rango en la iglesia, pero todo debemos entender las profecías. ¿Por qué? Porque las profecías tienen que ver con la identidad eclesiástica, identidad nuestra como pueblo, y también tiene que ver con nuestra fe. Es fundamento de nuestra fe y existencia. Por eso debemos dedicar tiempo a predicar estos libros. Por eso esas lecciones son tan importantes, y deseamos comprenderlo, y ojalá extendemos también la audiencia que lo estudian vía internet. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros que las profecías dadas para los últimos días serán cumplidas? Es importante entender esa pregunta. ¿Por qué? Porque hasta Juan Bautista se enfrentó con un problema, porque sus expectativas de la venida del Señor no se cumplieron exactamente. Entonces él quedó en duda si eso es el Mesías o debemos esperar otra persona. ¿Qué debemos entender para que nosotros no entramos en este mismo problema o no enfrentamos las dudas en esa forma, pero tenemos una certeza absoluta del cumplimiento de las profecías? Un primer elemento fundamental es la aceptación y la certidumbre de que Dios es todopoderoso, está en control de la situación. Y lo ha demostrado cuando nosotros podemos conectar el tiempo pasado con las evidencias cumplidas en relación a las profecías anunciadas. Así que esa temporalidad y eventualidad combinadas entre sí, el tiempo con el evento,
las circunstancias con la situación, juegan un papel fundamental que está acompañado de la paciencia, de la fe y de la perseverancia. El factor humano en el devenir de la historia no solamente está enmarcado por una acción comprometida, sino también por una observación inteligente de los hechos. Es decir, la voluntad de Dios comprendida en forma individual, colectiva y proyectada hacia el devenir histórico de nuestro planeta implica una actitud de conciencia de los hechos, observación cuidadosa y análisis de los mismos, lo cual debe confirmar nuestra fe y nuestra comprensión de que el pasado que forma nuestro presente también dilucidará el futuro. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, el segundo testimonio habla de la importancia de conocer la historia. ¿Por qué? Porque los acontecimientos se están repitiendo y vuelven a repetirse. Así que no solo acontecimientos, no solo eventos históricos, pero también textos proféticos puede ser que repiten su cumplimiento en la historia de la humanidad. Por eso debemos tener la paciencia de esperar el cumplimiento de las profecías. ¿Por qué? Porque no podemos obligar al Señor que Él cumpla las profecías de la manera que nosotros nos gustaría que se cumplen, o porque nuestras expectativas son así. Así que debemos tener una mente abierta, una mente inteligente, que estudia las profecías en acuerdo de las circunstancias, del desarrollo histórico, en contexto de los textos, en contexto histórico, en contexto lingüístico, para que evitar los malentendidos relacionados con textos proféticos. Pero seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 3. ¿Podemos estar satisfechos con el conocimiento de profecías que ya tenemos? Es una pregunta muy interesante, porque obviamente nosotros tenemos algunas profecías y alguna interpretación que ya está casi como sellada. ¿Debemos estar satisfechos con este conocimiento o debemos continuar a estudiar? La historia de la humanidad es dinámica y en constante avance. De la misma manera, también la verdad presente ha ido creciendo en intensidad y en contenido de acuerdo a el avance del pueblo de Dios en el tiempo. Recordemos que el término tiempo es fundamental dentro de este contexto, pues vinculado con profecía nos enmarca en esa tridimensionalidad pasado, presente y futuro. Estando en este momento en nuestro presente, tenemos dos grandes perspectivas ante nosotros, lo cual nos permite comprender que lo que tenemos a nuestra disposición para leer, para escuchar y para guardar proviene del pasado. Sin embargo, visto bajo la perspectiva presente, combinando dos tiempos, pasado y presente, nos permite dinamizar esa misma comprensión de información y de eventos con una proyección futurística de acuerdo a las declaraciones bíblicas. Cuando nosotros combinamos el conocer personalmente, el entretenernos, mantenernos conversacionalmente ocupados con nuestra realidad presente y futura, nos llevará a la implementación del mensaje conocido y aprendido, lo cual permitirá una definición y un reajuste de nuestra realidad presente para confrontar
la pronta realidad sobrevenida. Muchas gracias, Raquel. Es sumamente importante aquí el testimonio, especialmente el segundo testimonio. Las primeras líneas dice: el Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de los que esta verdad. Es importante considerar una fe inteligente. ¿Qué significa eso? Significa una fe que sigue investigando, y el testimonio mismo dice qué significa ese tipo de fe. Abriendo las escrituras texto por texto, debemos prácticamente estudiar, y cada generación debe descubrir por supuesto estas mismas verdades y confirmar esas mismas verdades, no solo con los textos y con las escrituras, pero también con los eventos que nos aseguran los cumplimientos de las profecías, los eventos históricos, las fechas y todo que tiene que ver con las predicciones de los eventos. Es sumamente importante que nosotros tenemos una mente abierta para que Dios para que poder entender los pensamientos del Señor, o su idea de cómo Él quiere hacer, o cómo Él quiere desarrollar el cumplimiento de una otra profecía. Si no tenemos esta mente abierta, entonces obviamente vamos a encontrarnos en la situación de los judíos, que esperaban un Mesías totalmente diferente, y como tenían su mente tan encerrada y tan conservativamente fanática, entonces cuando vino Jesús lo rechazaron. Que Dios nos permite a tener esta fe inteligente y entender los propósitos del Señor. Amén. Seguimos con la pregunta número 4. Haciendo frente al peligro de falsos cristos y falsos profetas, ¿qué es particularmente importante? Es importante a entender que debemos tener de un punto de vista una mente abierta y permitir algunas diferencias en el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, no debemos ser tan abiertos que permitir falsos profetas y falsas profecías que entran en la iglesia o en nuestra creencia. ¿Qué debemos hacer para obstacular o impedir esos falsos profetas y profecías que influencian en nuestra mente? No se debe desvincular la profecía del conjunto del cuerpo doctrinal de la verdad presente. Recordemos la cita como la menciona la pregunta 4 de Efesios 4:13, la unidad de la fe. Es decir, generalmente se producen declaraciones proféticas relacionadas con un futuro inmediato o más o menos lejano, totalmente descontextualizadas de un conjunto doctrinal o de una comprensión específica de la verdad presente. Esta descontextualización y disasociación del conjunto de las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras llevará a una distorsión de los hechos y obviamente a un fracaso de estas mismas declaraciones. Por lo tanto, el conjunto de la verdad presente debe y está totalmente asociado con la profecía en el conjunto doctrinal de la misma. El segundo elemento fundamental que nos va a permitir juzgar adecuadamente es que la profecía está enmarcada en el gran plan histórico profético del plan de salvación. Y se nos habla de que el conocimiento del Hijo de Dios, la definición de la deidad, la comprensión de la naturaleza de Cristo en el marco de las Sagradas Escrituras es de un valor importantísimo para comprender en su marco adecuado también el aspecto profético. Así que por una parte tenemos el conjunto doctrinal, el plan de salvación y también el impacto que esta revelación profética debe realizar, si es de origen divino, en el mejoramiento, en el crecimiento
y en el desarrollo personal a nivel espiritual del ser humano que lo recibe. Así que no produce indecisión o fluctuación, sino que produce confirmación de la verdad, comprensión y diferenciación entre verdad y error, y además desarrolla las mejores virtudes en el ser humano, como son el amor, la esperanza, el respeto y la práctica de la verdad, y el honor a la máxima directiva de su pueblo, que es Cristo. Muchas gracias, Raquel. Tenemos prácticamente dos posibilidades de enfrentarnos con profetas falsos. Una parte son, profecías que tienen que ver con otras denominaciones que quieren comprobar su propia existencia o la forma de entender las cosas. También hay interpretaciones equivocadas relacionadas con el libro de Daniel y Apocalipsis, que contradice prácticamente los contextos históricos y violan los contextos proféticos. Pero también hay profecías o profetas falsos dentro del adventismo, cuando por ejemplo se intenta de predecir la venida de Cristo, poniendo fechas como fue por ejemplo en año 2000, después se dijo año 2002, después se dijo 2012. Entonces tenemos obviamente serios problemas con eso, y es terriblemente desafiante enfrentarse con una profecía semejante, y cuando vemos que no se cumple, obviamente es grande el enfrentamiento, vamos a decir, y la examinación de nuestra fe cuando nosotros nos enfrentamos con esos eventos. Pero vamos a seguir adelante y ver no solo cómo enfrentarnos con profecías equivocadas, pero qué tendrán que enfrentar los fieles, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sabiendo o conociendo las profecías no significa que el pueblo de Dios va a ser protegido absolutamente de todos los problemas que pueden surgir, de persecución, de desafíos en nuestra vida. Eso sucedió con los primeros cristianos y puede suceder con nosotros también. Puede ser que nosotros esperamos el fin del mundo y la liberación del pueblo de Dios, pero puede ser que nos enfrentamos con una tercera guerra mundial y entonces el pueblo de Dios debe sufrir de nuevo las experiencias que ha sufrido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿de qué forma podemos enfrentar situaciones semejantes cuando las profecías no se cumplen, o las profecías se cumplen pero de una forma que nosotros no esperamos? Por ejemplo, se dijo, el papado ya se está visitando el Congreso de Estados Unidos, ya la ley dominical va a salir. Y no sucede nada, no sucedió nada. Entonces, ¿en qué forma podemos enfrentar eventos semejantes que prácticamente intenta de debilitar nuestra fe? Aquí tenemos dos citas que nos ayudan a comprender mucho más el término profecía y el objetivo de la misma, y es la preparación. No solamente en un nivel de comprensión, sino también espiritualmente hablando. Es decir, al conocer lo que va a suceder en el futuro por revelación divina, sabemos que hay dos acontecimientos contrarios entre sí. Por una parte, el futuro está marcado por tribulación, persecución del pueblo de Dios, pero desencadena y lleva a un fin que es uno de los elementos más gloriosos de la historia en este mundo, y es la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la comprensión de estos dos eventos deben confirmar la fe que creemos, porque el Señor nos da este periodo de gracia, que es un periodo de preparación, es un periodo de formación
para poder disponer de la madurez espiritual, de la consistencia espiritual y de la firmeza de fe por comprensión práctica y realización personal de aquello que va a sobrevenirnos. Por lo tanto, la profecía es una bendición, es una demostración más del cuidado, la protección y la preocupación que Dios tiene por su pueblo, y con el fin de garantizar el mayor éxito en las pruebas y tribulaciones futuras, se anuncia con siglos de antelación. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, dice la palabra de Dios, que todo que vive en una vida piadosa en Cristo Jesús padecerán también persecuciones, así que no es ninguna seguranza conocer las profecías que vamos a saber y que no vamos a pasar por tribulaciones y persecución. Pero también es importante entender que para enfrentar dudas o diferencias en cumplimiento de profecías, nosotros debemos conocer a Dios mejor, debemos conocer su carácter, debemos tener una relación personal con Dios. Es muy importante que tenemos el Espíritu Santo con nosotros y que la interpretación de cada profecía se hace basado de esa comprensión, como dice aquí, el testimonio del carácter, del gobierno y del propósito divino. Cuando tenemos estos tres elementos claros, entonces podemos ubicar mucho mejor el cumplimiento de las profecías y no vamos a temer ningún ataque a nuestra fe si algunas cosas en las profecías no se cumplen de la manera como nosotros lo esperamos o el tiempo cuando nosotros esperamos que deben cumplirse. Bueno, vamos a ver ahora los dos libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. La pregunta 6 es relacionada con el libro de Daniel y sabemos que en el libro de Daniel dice el ángel que debe ser sellado hasta un tiempo específico. ¿Sigue el libro de Daniel ser sellado? Tenemos la posibilidad de abrir ese sello y comprender el libro en ese tiempo o no. El mensaje incluido en el libro de Daniel se cierra en su último capítulo con una orden divina muy clara y concisa. El libro debe sellarse, en otras palabras, debe quedar cerrado. Pero se anuncia claramente que habrá un momento de apertura. ¿Y cómo identificar este periodo? El propio versículo lo facilita al darnos tres elementos de identificación. Una es el tiempo del fin. Dos, el movimiento de masas humanas. Y el tercero es el aumento de la ciencia. Si tomamos en consideración estos tres elementos, nos damos cuenta del tiempo, de la materia y también del espacio, la tridimensionalidad que enmarca la existencia humana. En correlación a esta declaración encontramos el momento profético histórico de apertura descrito en el capítulo 10 de Apocalipsis. Aquí se nos menciona únicamente el versículo 2 introductorio, mencionando directamente este librito abierto, en referencia directa al libro de Daniel, por medio de la descripción del ángel con un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, especificando la internacionalidad o universalidad de la predicación, de la completa apertura pública del contenido de este mensaje por dirección divina para formación humana. Ahora nosotros sabemos, de acuerdo a los tres elementos de evidencia de Daniel 12:4, que el tiempo del fin está relacionado con profecías específicas,
como los 1260 años, los 1335, los 1290, las 2300 tardes y mañanas, un cuerpo profético que culmina en un periodo específico que se enmarca a partir de 1798, en el periodo 1798-1844, en ese periodo intermedio, inicial y posterior, la apertura del libro de Daniel llega a su máxima expresión con la conexión de Apocalipsis 14 con el primer mensaje angélico, el inicio del movimiento adventista, la comprensión o elevación a la luz de la doctrina del santuario y los poderes políticos y religiosos en la escena de la historia de la humanidad. Por lo tanto, considerando estos elementos, confirmamos aquí que la profecía es extensiva, está coordinada entre los libros de las Sagradas Escrituras, forma una línea de progresión entre la palabra revelada por Dios en las distintas secciones de la Biblia, y que además se va complementando sistemáticamente de acuerdo a los periodos históricos y la verdad presente coordinada para ese periodo específico. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente hoy día podemos confirmar el cumplimiento del libro de Daniel 2, sabiendo que en Europa Inglaterra está saliendo de la Unión Europea, y eso es solo el principio de problemas que se esperan. Así que la profecía se cumple, se ha cumplido y sigue cumpliéndose, y podemos verlo claramente que el libro está abierto porque podemos identificar los países, podemos identificar las naciones que están mencionados en esa profecía, y las profecías siguen ser actuales, siguen ser muy importante e interesante para estudiar, y eso es que desea nuestro Señor, para que nosotros podamos confirmarnos en la fe y seguir fielmente la doctrina abierta, o la doctrina que fue revelada por el Señor. Vamos a ver el próximo pregunta 7, que está relacionada con el libro de Apocalipsis. ¿Es el libro de Apocalipsis también un libro abierto que podemos entenderlo y debemos estudiarlo hoy día? ¿O es un libro misterioso que lamentablemente solo podemos intentar saber qué significa, pero no podemos entrar en la profundidad del cumplimiento de predicciones? Contrastemos por un momento el último capítulo de Daniel con el último de Apocalipsis, y nos daremos cuenta que a Daniel se le enmarcó claramente que debía sellarse. A Juan se le dijo no debe sellarse este libro porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, además del periodo de distancia entre uno y otro, a saber, el libro de Apocalipsis y el de Daniel, sabemos que el libro de Apocalipsis corresponde ciertamente cerca del fin del primer siglo de nuestra era, y enmarca un desarrollo de eventos, sean estos históricos, doctrinales, que desarrollan y fundamentan las condiciones para el desarrollo final de la historia de este planeta. La declaración bíblica expresa claramente que el contenido del libro de Apocalipsis es verdadero, es una revelación directa de Dios, tiene el propósito de dar a conocer a su pueblo, a sus hijos, aquellos que leen, aquellos que escuchan y aquellos que practican las verdades fundamentales para este tiempo, relacionados, y consideremos aquí con detalle, a la segunda venida de Cristo. Y se conecta con una bienaventuranza, con una promesa acompañada de bendición, que es precisamente el cumplimiento de las verdades contenidas. Sabemos que en Apocalipsis
es la cúpula, el punto álgido de la verdad revelada de Dios en un contexto doctrinal, histórico y espiritual que lleva a la nueva perspectiva de este planeta y también de la humanidad. Así que su estudio, comprensión y práctica de las verdades recibidas son una cuestión de vida o muerte espiritual. Muy interesante, gracias Raquel. Queridos hermanos y hermanas, entendemos que los libros de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros abiertos. Prácticamente el libro de Daniel está la clave con que se abre el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Daniel tenemos los símbolos de todas estas bestias y cuernos que se explican de parte del ángel. Entonces el profeta entiende qué significa cada símbolo por separado, y con esos símbolos después entramos en el libro de Apocalipsis y podemos prácticamente leer las profecías y entender qué significan. Así que, queridos hermanos y hermanas, es sumamente importante a conocer esos dos libros, y estas lecciones de escuela sabática tienen este propósito. Sigue nuestro estudio y intenta de recomendar esos videos también a sus amigos, así que podemos abarcar más seguidores y más personas que escuchan y estudian esas profecías, porque es sumamente importante. Vivimos en el tiempo de fin y esperamos increíbles cosas que suceden. Es muy importante que conocemos la profecía, porque las profecías es como una luz en nuestro camino. Entonces vamos a saber y vamos a entender de dónde vamos, de dónde proviemos y a dónde vamos. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que disfrutan esas lecciones con la ayuda de Dios. Nos veremos la próxima semana. Amén.